nueva edición de nuestra Escuela de Negocios. Ya hemos tenido el gusto de que nos acompañes en otras oportunidades y siempre es muy grato contar contigo, con tu presencia. Muchas gracias. El día de hoy tenemos una versión pues online, siempre nuestras versiones en la escuela, invitando a clientes, colaboradores, siempre fue presencial, pero esto que estamos viviendo nos está llevando a reinventarnos, así es que desde el mes de julio lanzamos una suscripción en capacitaciones virtuales y entonces la Escuela de Negocios al día de hoy cuenta no solamente con la presencia de nuestros clientes en estos eventos mensuales, sino también con los suscriptores que ya están participando del programa. Así es que, y en esta temática virtual, vía Zoom, tratamos de que sea con todas las medidas de seguridad posible. Sé que a veces hay inconvenientes, pero esta plataforma nos está ayudando bastante y esperamos que nos siga ayudando. Siempre hay temas por ahí de un pequeño tema de internet, pero gracias a Dios en el 99% toda la transmisión sale bien. En esta oportunidad también estamos saliendo en vivo, un evento al mes de nuestra Escuela de Negocios, es libre, gratuito, abierto a todo el público, transmitido además en Facebook en vivo, con la finalidad de transmitir más conocimientos y que lleguen a más personas. Así es que también se cumplió nuestro deseo y nuestro sueño de llegar a más gente y bueno, estas circunstancias han hecho que ese objetivo se cumpla. Así es que gracias Jessica por estar acá con nosotros el día de hoy. Y como siempre nos gusta empezar puntualmente, vamos a presentar tu CV. La temática es la siguiente, ¿no? Tú siéntete libre de conversar con nuestro público 1 hora y cuarto, si gustas, y de ahí dejamos un cuarto de hora, media hora máximo de preguntas, respuestas, participación. Y también en el interín de tu presentación puedes interactuar con ellos haciéndoles preguntas y también te responden ahí en el chat, siempre están atentos a cualquier inquietud. Entonces al final yo te dejo y al final vuelvo contigo para acompañarte en las preguntas y respuestas. Te presento y así hacemos la temática, ¿sí? Claro que sí, gracias. El día de hoy el tema es modificaciones en la facturación electrónica y libros electrónicos. Tenemos como ponente a nuestra invitada Jessica Torres, es una aliada estratégica del área de facturación electrónica y de libros en Quantum Consultores. Voy a pasar a leer su CV. Es abogada por la Universidad de Piura, tiene 13 años de experiencia profesional brindando servicios de consultoría a importantes empresas. Se ha desempeñado como gerente de impuestos en Deloitte & Touch y en otras firmas de abogados. Es socia fundadora de Tax Technology y tiene a cargo la implementación de proyectos de facturación y de libros electrónicos. Así es que tenemos hoy día a una experta en la materia que viene a compartir con nosotros los cambios que han habido en estos tiempos y absolver las inquietudes que tengan todos ustedes. Así es que, Jessica, te dejo para que compartas y estés con nuestro público. Gracias. Nos vemos luego. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a Quantum por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Espero que todos la estén mirando ya. La idea era comentarles sobre los cambios que ha publicado SUNAT vinculados a facturación electrónica y libros electrónicos, ¿sí? Y un poco para poder situarnos, bueno, un poco la forma en cómo vamos a exponer, vamos a centrarnos en facturación electrónica y luego hablaremos de libros electrónicos.
Para poder entender los cambios que ha publicado SUNAT respecto de facturación electrónica, sí me gustaría poner en contexto a los que nos están escuchando y hablarles de algunos conceptos previos, ¿sí? Facturación electrónica es un sistema amplio, publicado por SUNAT ya hace cerca de 6 años, ¿no? Lo cierto es que, dadas las circunstancias y las necesidades de cada contribuyente, lo que ha hecho SUNAT a lo largo de estos últimos años es crear sistemas específicos que tienen reglas específicas y se adaptan a situaciones específicas de cada tipo de contribuyente, ¿no? Es por industria o por tamaño, hay distintos tipos de sistemas. ¿Cuáles son los sistemas, digamos, más utilizados en el medio por las empresas? Son 4 básicamente, que es el sistema OCE, el sistema del contribuyente, el sistema SOL y el sistema SFS. ¿Sí? El sistema OCE y el sistema del contribuyente son bastante parecidos. La diferencia es que la validación del comprobante de pago no la realiza SUNAT, sino la realiza un tercero autorizado. En el caso del sistema SOL, es la emisión de los comprobantes electrónicos desde la plataforma de SUNAT ingresando con una clave SOL. Y el sistema SFS es una suerte de aplicativo que también pone a disposición SUNAT y hay que descargarlo en los servidores, en las computadoras de los clientes y se puede emitir facturas electrónicas. Ahora, hay un tema siempre muy importante y que genera ciertas dudas aún a la fecha respecto del sistema OCE. Y lo que sí quisiera que tengan en cuenta es que el sistema OCE no es obligatorio para todas las empresas. El sistema OCE es obligatorio para los principales contribuyentes nacionales, de las intendencias de Lima o de oficinas zonales. Es básicamente pensado para los principales contribuyentes. Y de hecho está siendo o es obligatorio desde marzo del 2019. Y lo cierto es que entre marzo y julio del 2019 hubieron ciertas flexibilizaciones por SUNAT porque hubo una migración importante al sistema 12, pero digamos que en buena cuenta desde el 2019 viene siendo obligatorio para los principales contribuyentes. La norma indica que todos aquellos principales contribuyentes que al 31 de diciembre de cada año tengan la condición de principal contribuyente, deben migrar al sistema OCE a partir de julio del año siguiente. Es decir, aquellos principales contribuyentes que al 31 de diciembre tenían la calidad de principal contribuyente, a partir de julio del 2020 debían migrar al sistema OCE. Sin embargo, debido a la situación en la que nos encontramos, en el estado de pandemia en el que nos encontramos, SUNAT publicó una resolución que es la 105/2020 que flexibiliza esta regla. Y en buena cuenta, esta obligatoriedad de uso del sistema OCE para los principales contribuyentes al 31 de diciembre del 2019 se movió para el 1 de enero del 2021. Digamos, no queda mucho más, o sea, ya estamos casi finalizando agosto. Yo diría que si eres un principal contribuyente, que adquiriste la condición a finales del 2019, ya deberían estar en este proceso de migración al sistema OCE, ¿no? Porque hay muchas pruebas de por medio para asegurar que la información llegue correcta al OCE y luego del OCE a SUNAT, ¿no? Entonces es un poco para ponernos en contexto con el tema de la obligatoriedad OCE. ¿Qué efectos tiene que yo me incorpore al sistema de facturación electrónica? ¿No? Hay 4 grandes efectos que de hecho están descritos en las normas de facturación electrónica y así parezca obvio, la norma lo dice, adquieres la calidad de emisor electrónico respecto de facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito asociados a dichas facturas. Tienes la obligación de remitir a SUNAT, esto para el caso del sistema del contribuyente, un ejemplar del documento electrónico dentro del plazo de los 7 días contados, ojo, desde el día siguiente de la fecha de emisión del comprobante de pago. Es decir, que si yo tengo un comprobante con fecha de emisión 1 de julio del 2020, tengo hasta el 8 de julio para reportarlo porque los 7 días se cuentan a partir del día siguiente. ¿Cuál es otra obligación
que de hecho estuvo moviéndose, SUNAT lo estuvo prorrogando bastante tiempo, que es la incorporación del código QR en las facturas electrónicas. A partir de enero del 2020, y esto no se movió, todas las facturas electrónicas deben tener un código QR. Y eso es importante cuando lleguemos a la parte de infracciones y sanciones. Les voy a comentar sobre la importancia de cumplir todos los requerimientos, no solo de la factura electrónica, del XML, sino también de la representación impresa. ¿Qué otro efecto? Todo emisor, y esto no es facultativo, esto es una obligación del emisor electrónico, tienen que tener una plataforma donde pongan a disposición del cliente el comprobante de pago, al menos por un año, y debe tener una forma de autenticación que permita o que asegure que solamente ese cliente puede acceder a la información de la factura electrónica. Para algunos casos se crean usuarios y password específicos para los clientes para que hagan descargas masivas. Si no fuera el caso, lo que usualmente hacen los clientes o las empresas es ingresar con la serie y el correlativo del comprobante. Entonces es el mecanismo de autenticación que permite que solamente aquel que tiene ese comprobante pueda acceder a la información de dicho comprobante electrónico. Ahora bien, una vez que nos hemos situado en facturación electrónica y en las reglas más relevantes que existían hasta julio del 2020, sí también hemos notado que han generado o se han generado algunas dudas respecto del código de productos SUNAT, ¿no? Y de hecho hay una resolución del 2019 que digamos, quizá no fue muy comentada, pero incluye una modificación sustancial respecto de la inclusión de este dato dentro de los documentos electrónicos. Veamos, ¿qué es el código de productos SUNAT? En buena cuenta, el código de productos SUNAT es un campo que se incluye dentro de los documentos electrónicos. De hecho, es un tag específico, una línea específica que tiene que reportarse a SUNAT por cada bien y servicio que preste el cliente, que preste la empresa. Si bien es código de producto, si la duda es, ¿y aplica para servicios? Sí, también aplica para servicios, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo defino o cómo es el tema del código de productos SUNAT? ¿Qué estándares se pueden usar? Según las propias normas de facturación electrónica, se pueden usar el estándar de Naciones Unidas o el sistema GS1, ¿no? Entonces, no es que arbitrariamente cada empresa puede utilizar algún sistema o alguna plataforma o algún estándar, ¿no? SUNAT ha dicho solamente estos dos estándares. Y en buena cuenta, ¿por qué? Porque como se tienen que reportar en la estructura del XML, se tienen que reportar bajo ciertos lineamientos que permitan a la administración tributaria poder leer esta información. Ahora, la pregunta que quizá muchos se hacen es, ¿y es obligatorio? ¿A partir de cuándo estoy obligado como contribuyente a incluir el código de producto en facturas electrónicas? Y de hecho es que a la fecha no es obligatorio, no es un requisito mínimo. En el último cambio de SUNAT del 2019 estableció que no es requisito mínimo de las facturas electrónicas, con lo cual, si no lo incluyo, no cuestionan o no se podría cuestionar la validez del comprobante de pago electrónico. ¿Podría ser opcional? Sí, es viable, pero habrían que usarse los estándares que utiliza la administración tributaria, que son el de Naciones Unidas y GC1. Perdón. ¿Cómo funciona el sistema de Naciones Unidas? ¿O cómo es que termino utilizándolo para aquellos que quisieran utilizar el sistema el código de productos SUNAT, perdón? Porque claro, ya veremos cuando lleguemos a libros electrónicos que SUNAT para este caso específico lo sigue exigiendo. Entonces muchos lo están utilizando también para facturas. Entonces, el Código de Productos SUNAT, según el estándar de Naciones Unidas, básicamente, como su nombre lo indica, es un estándar y hay que tipificar el producto o el bien que se enajena o el bien que se presta, o el servicio que se presta. SUNAT exige hasta el tercer nivel, ¿no? Hay que informarle a SUNAT, como podrán ver, las primeras tres líneas, que es el segmento, la familia y la clase. No es necesario llegar al cuarto nivel,
del commodity, pero si es posible, si el cliente lo quiere, podría hacerse, ¿no? Entonces, esto es básicamente el tema de código de producto SUNAT, que como indicaba previamente, no es un requisito mínimo de las facturas electrónicas. ¿Cómo funciona el sistema GC1? El sistema GC1, en buena cuenta, es el sistema que se usa para código de barras. ¿Quiénes lo utilizan? En mi experiencia, usualmente son empresas que comercializan productos y que tienen esto no por un requerimiento de SUNAT, sino porque su propio negocio así lo requiere, ¿no? Porque venden un producto y necesitan identificar si el bien es con gluten, sin gluten, con azúcar, sin azúcar. Entonces, cada uno de estas líneas permite identificar el bien. Si la empresa tiene GC1, porque es un sistema en el cual hay que hacer algunos pagos tipo membresías, podrían utilizarse para facturación electrónica también. Pero como les digo, el tema de código de productos en facturación electrónica no es obligatorio, no es un requisito mínimo, y no incluirlo no afectaría la validez del comprobante de pago electrónico. Otro tema relevante es las validaciones en el XML, ¿no? Probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados con facturas electrónicas y la factura electrónica en buena cuenta es un XML, es una estructura, es un documento que es un XML. Y hay que reportarlo a SUNAT bajo ciertos lineamientos y ciertas estructuras. Lo cierto es que cuando nace facturación electrónica, digamos, todos éramos nuevos, SUNAT no ponía tanto control en la información que se le iba reportando. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que la administración tributaria sí está controlando mucho la información que viaja en el XML, no toda, todavía, pero sí mucha de la información. Y de hecho, publica validaciones. Ahora, probablemente ustedes, si están en los departamentos de impuestos, de contabilidad, me pregunten y me digan, Jessica, pero yo nunca he visto una resolución de superintendencia publicada en el peruano donde SUNAT indique cuáles son las nuevas validaciones. Y lo cierto es que en efecto, no se publican en el peruano. Estas validaciones técnicas, SUNAT las publica en la página web. ¿Cómo te enteras? Usualmente es el proveedor de facturación electrónica quien las revisa y las monitorea constantemente para que el sistema esté apto para enviar luego el documento a SUNAT. Como les decía, ¿qué tipos de validaciones se incluyen en el XML? Son validaciones netamente técnicas. No es una modificación a las normas de emisión de comprobantes de pago o de IGB ni nada por el estilo, porque SUNAT cumple o el gobierno tiene que cumplir el mecanismo legal de emisión de la modificación. Estas son validaciones netamente técnicas del XML, que se basan en las normas de facturación electrónica previamente publicadas mediante resolución de superintendencia. Estas validaciones se encuentran detalladas en un documento Excel y buena cuenta lo que hace SUNAT es decirte a través de colores cuáles son los nuevos cambios o las nuevas validaciones o controles que aplicara a facturación electrónica. ¿Y por qué esto es importante? Porque si el proveedor, su proveedor de facturación electrónica, no revisa o no tiene en cuenta estas modificaciones y no tiene actualizados los sistemas, se podrían generar rechazos por parte de la SUNAT. Y eso sería bien complicado porque no tendrían un comprobante de pago válido para fines tributarios, ¿sí? No sé si alguien me ha estado haciendo alguna pregunta, no lo estoy mirando porque estoy en modo presentación. En todo caso, si alguien me hace preguntas, al equipo de soporte le pido que me indique y yo puedo parar y revisar las preguntas, ¿sí? O Sí, las dejamos. puedes verlo, Jessica, ahí en preguntas y respuestas, pero todavía no han hecho algunos comentarios, pero como saludando y nada más, ¿sí? Por el momento. Perfecto, como estoy en modo presentación, no las lograba ver. Genial, entonces continúo. ¿Cuáles son las validaciones que ha publicado SUNAT recientemente sobre facturación electrónica, ¿no? en el XML? Una de las validaciones más relevantes que ha salido
en este Excel de validaciones y que está vigente a partir de julio del 2020, son las validaciones vinculadas con detracciones, ¿no? ¿Y qué valida SUNAT? Un poco, como les decía, ¿no? Lo que la norma te pide, la norma de facturación te pide y no te puede exigir más. Pero lo que está haciendo SUNAT es validar que le mandes la información que te piden las normas de facturación electrónica dentro de los campos de detracción. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí en esta primera columna están el detalle de los errores. Si ustedes han visto facturación electrónica, se dan cuenta que SUNAT no te responde con un documento, en facturación electrónica no te responde con una notificación, básicamente te sale un documento de rechazo, una alerta de rechazo vía XML con un código de error, ¿sí? Y este código de error habría que leerlo en este Excel de validaciones para verificar qué es lo que está pasando con la factura, por qué no se está generando la factura o por qué SUNAT no está aceptando la factura. ¿Qué está revisando ahora SUNAT? Por ejemplo, si uno indica que la operación está sujeta a detracción, tendríamos que validar, SUNAT está validando, perdón, el código del bien o el servicio sujeto a detracción, ¿sí? Que está dentro de los anexos de facturación electrónica. Que también valida el número de cuenta del Banco de la Nación en donde se depositan las detracciones, ¿no? El monto y porcentaje de la detracción. Entonces, cada una de estas líneas va dentro de un campo específico de factura electrónica y si no va en el campo con la estructura que pide la SUNAT, lo que va a ocurrir es que el documento sea rechazado. Ahora, ¿qué he visto en el mercado? ¿No? Porque claro, si SUNAT lo valida, significa que yo emito un comprobante sujeto a detracción y si SUNAT me lo ha aceptado, es porque debe estar bien, ¿no? Es lo que algunos clientes nos lo han dicho. Pero revisando los XML, los hemos notado que no reportan la operación correctamente. Entonces, no le dices a SUNAT que es una operación sujeta a detracción, sino le dices a SUNAT que es una operación en buena cuenta, no sujeta a detracción, conocida en términos de facturación electrónica como venta interna. ¿Qué quiere decir? Que cuando se le informa a SUNAT el tipo de operación o el tipo de operación que se está realizando en ese momento, se pone el código, no se pone el código 1001, que es el código de detracción, sino el código 101, que es el código de venta interna. ¿Cómo te das cuenta? Es bien complicado poder darse cuenta, porque tendrías que revisar el XML y mirar cómo se está reportando la operación. Si se dan cuenta, en este extracto del XML que les estoy enseñando, proyectando, ustedes pueden ver en la parte final, en efecto, que va el código de la detracción, el porcentaje de la detracción, que es 12% en este caso, y el importe de la detracción. Entonces, en la factura electrónica van todos los campos de detracción. Pero, ¿qué he visto también en el mercado? Y es algo que les sugiero que puedan revisar, que cojan un XML y miren si yo sé que tengo una operación sujeta a detracción. Para empezar, debo validar si es una venta de bien o una prestación de servicios. ¿Cómo lo sé? ¿Sí? En la parte superior del XML, ustedes, si ven el código new, significa que es una venta de bien. Si ustedes ven en el XML que está este código que veo marcado acá como ZZ, significa que le están diciendo a SUNAT que esa operación que están reportando en la factura electrónica es una prestación de servicios y no una venta de bien. Entonces, ¿qué he visto en el mercado entonces? Y esa es una de las recomendaciones que les traigo, ¿no? Uno, verifiquen que si estamos en una prestación de servicios, se reporte como prestación de servicios y no como venta de bien, de producto. Y si estamos en una prestación de servicios, tendríamos que verificar que se está reportando como un servicio sujeto a detracción y no como un servicio no sujeto a detracción como venta interna, que es lo que les decía aquí. Debería reportarse como código 1001 y no como código 101. Entonces eso es un trabajo propio, una revisión de los XML para evitar
posibles multas o sanciones que las vamos a comentar ahora luego. De hecho, si se dan cuenta, en una operación sujeta de tracción, como lo comentaba aquí, y si están familiarizados con los códigos de tracción, si yo tengo una operación de tracción, un servicio, otros servicios o demás servicios grabados con el IGB, de hecho esa información cae en el XML. Y yo tengo que poner el código 37, el porcentaje de detracción y tengo que poner el importe de la detracción. Si se dan cuenta, esto hace match con los códigos que se reportan cuando pago detracción. Entonces, en una simple validación que realice la administración tributaria, es decir, tu XML dice esto y tus operaciones de detracción o tus reportes de detracciones deberían decir lo mismo, ¿no? Entonces, deberíamos cuidar, un poco de la sugerencia es verificar que las operaciones sean reportadas a la administración tributaria de manera correcta. De hecho, la SUNAT a la fecha aún no ha iniciado de forma masiva fiscalizaciones o revisiones vinculadas con facturación electrónica, un poco porque, claro, estábamos en el proceso de migración y todo el país estaba cambiando al mundo electrónico. Pero ya llevamos varios años y bueno, dada la situación de emergencia en la que nos encontramos, es probable que el fisco requiera ingresos. Y uno de los mecanismos, como ustedes ya lo saben, que utiliza la administración tributaria es básicamente imponer multas formales, ¿no? Por omisiones formales. Entonces, habría que cuidar que el XML cumpla todos los lineamientos establecidos en las normas de facturación electrónica para evitar que SUNAT diga que hay alguna inconsistencia por parte de la empresa. Hay otro tema relevante, y voy a ocultar aquí, otro tema relevante en las validaciones que se publicaron a partir de julio del 2020 y que quizá también ha pasado poco advertida con los clientes, ¿no? Que es el tema del plazo para dar de baja a un comprobante de pago electrónico. Si ustedes han emitido facturas electrónicas o están muy familiarizados con los procesos de emisión, se darán cuenta o habrán visto que hasta junio del 2019 yo podía emitir o dar de baja un comprobante de enero del año pasado y no pasaba nada. SUNAT me permitía dar de baja el comprobante de pago electrónico. No controlaba, no cuestionaba el paso de los 7 días como sí ocurría con las facturas. En el caso de las bajas, no lo hacía. Sin embargo, y esto es bien importante tomar nota, a partir de julio del 2020, este plazo de los 7 días para dar de baja el comprobante electrónico, contados a partir del día siguiente de emisión del comprobante, ya lo están validando. ¿Qué quiere decir? Que si yo emití un comprobante con error por X razones el 1 de julio del 2020 y estaba acostumbrado eventualmente a dar de baja antes la declaración de impuestos o X procedimientos internos y SUNAT lo permitía, ahora ya no se va a poder. El plazo máximo para dar de baja son los 7 días contados a partir del día siguiente de la fecha de emisión que se consigna en el comprobante de pago. Si excedo este plazo, lo que va a ocurrir es que SUNAT simplemente lo rechace. Cuando tengo un comprobante rechazado o no me acepta la baja, lo que ocurre es que ese comprobante sigue vivo. Y si quiero anular el efecto del comprobante electrónico, tendría que emitir necesariamente una nota de crédito. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un error en la nota de crédito? Porque también, y de hecho hace poco un cliente nos decía, ¿no? Tengo una nota de crédito y por error le di de baja, ¿no? Perdón, emití una nota de crédito y la emití mal y quiero darle de baja. Entonces, como ya no puedo darle de baja, porque ya se excedieron del plazo de los 7 días, ese documento no hay mecanismo legal que me permita anular los efectos de la nota de crédito, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacerse es una conciliación quizá vía declaración jurada, pero la nota de crédito como tal seguirá viviendo, ¿no? Quizá cuando hay errores en facturas o en boletas es más fácil, porque tengo la nota de crédito o débito para poder controlar los efectos de ese documento. Pero si hay un error en la nota de crédito o en la nota de débito,
y ya me excedí del plazo de los 7 días para dar de baja, entonces ahí sí estoy en un serio problema porque no hay otro mecanismo para poder mitigar los efectos de ese comprobante. Entonces habría que hacer algún control de declaración jurada, como les decía, ¿no? Entonces, especial énfasis y cuidado en este punto porque podría traerles algunos dolores de cabeza el control que está haciendo la administración respecto a las bajas de los comprobantes. Otro tema relevante, y que de hecho se habló mucho de esto el año pasado, es el impuesto al consumo a las bolsas de plástico, ¿no? No es el objetivo de este curso, de esta charla, entrar a detalle o explicar a detalle lo que es el impuesto al consumo a las bolsas de plástico. Sin embargo, sí quisiera comentar algunos temas para poder ubicarnos, ¿no? Es, bueno, el ICBP, perdón, es el impuesto al consumo de las bolsas de plástico vigente a partir del 1 de enero del 2019, que grava la adquisición bajo cualquier título, es decir, oneroso o gratuito, de las bolsas de plástico, cuya finalidad era cargar o llevar bienes enajenados. ¿Cómo funciona el impuesto a las bolsas de plástico? Bueno, en el 2019 fue de 10 céntimos, en el 2020 es 20 céntimos, 30 céntimos para el 2021, 40 para el 2022 y a partir del 2023 serán 50 céntimos por bolsa. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto del impuesto al consumo de las bolsas de plástico? Que no forma parte de la base imponible del IGB. Y eso es algo bien relevante porque cuando esta información se reporta en las facturas electrónicas, hay que tener cuidado de reportarlo en los tags indicados para no generar distorsiones en el cálculo del IGB, porque si no, no va a cuadrar, ¿sí? Porque si no lo pones bien, se sube la base imponible y se genera toda la distorsión. ¿Quiénes son los agentes de retención de este impuesto a las bolsas? Las personas naturales o jurídicas sujetas al IGB que transfieren las bolsas bajo cualquier título, oneroso o gratuito. Y este impuesto debe incluirse en el comprobante de pago y en los libros electrónicos, ¿sí? Entonces, de hecho, SUNAT sacó el año pasado esta resolución, que es la 150-2019, donde regula temas de facturación electrónica vinculados al impuesto a las bolsas de plástico. Y aquí en buena cuenta lo que dice es dónde se debe reportar este impuesto. Recuerden, en facturación electrónica, todo debe reportarse en el lugar correcto, en el tag correcto, porque si no se reporta en el tag correcto, lo que va a pasar es que si SUNAT lo controla, te va a rechazar el comprobante, y si no lo controla, en algún momento probablemente lo haga. Y vas a tener rechazos imprevistos. De hecho, les puede haber ocurrido situaciones como, a mí nunca SUNAT me rechazaba, y de la noche a la mañana he comenzado a tener rechazos. ¿Y es por qué? Porque SUNAT activa a veces las validaciones sin decirnos, ¿no? O las publica en este Excel de validaciones y muchas veces las empresas no se enteran. Entonces, por eso lo ideal es que desde el inicio se reporte estas operaciones de forma correcta en las facturas electrónicas. Y si te quedan dudas, bueno, habría que hacer una revisión de estos XML, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos en el XML están vinculados al impuesto a las bolsas? Bueno, hay un código que se incluye en el catálogo 5 del anexo 8. El código para el impuesto a las bolsas es el 7152. Tiene que establecerse un detalle por ítem, indicándose la afectación al impuesto a las bolsas. Hay unos campos especiales para la sumatoria del impuesto a las bolsas y se incluyen algunos detalles para detallar dentro de las variables del total de tributos y subtotal de las facturas, ¿no? Digamos, de forma específica, SUNAT ha dicho cómo es que debo reportar el impuesto a las bolsas dentro del XML. Sin embargo, como esto fue un tema nuevo, y de hecho también cogió a la SUNAT un poco, salió la norma, el decreto que regulaba el impuesto y tenía que aterrizar en facturación electrónica, lo que hizo la administración es flexibilizar un poco el cumplimiento, ¿no? Y de hecho, hasta el 31 de marzo del 2020 se flexibilizó el cumplimiento de estas reglas específicas del XML, ¿no? Y lo que te decía, Sunat, basta que me lo incluyas en el tag de otros tributos, ¿no?
porque hay que hacer todo un cambio en los sistemas para poder reportarlo como tiene que reportarse. Entonces dijo, bueno, pónmelo en el campo de otros tributos, era más sencillo, no habían tantas validaciones. Sin embargo, esta flexibilización ocurrió solamente hasta el 31 de marzo, entonces a partir del 1 de abril del 2020 debe reportarse bolsas de plástico en el XML conforme a los requerimientos específicos de este impuesto. Como ven, acá hay un extracto de XML y en buena cuenta, acá están los 10 céntimos, esto era una operación en el 2019, y acá está el código de tributo, 7152, ¿no? Se reporta detalladamente el importe asociado a la bolsa de plástico y el tributo que estamos reportando, que es el 7152 asociado a las bolsas. En la representación impresa también debe ir el detalle de las bolsas. Entonces, lo que la norma te pide es que esté dentro de las líneas, así como pones producto 1, producto 2, producto 3, habrá que tener una línea de bolsas, y en los totales hay un apartado específico, en normas de facturación electrónica se le conoce como el ICBPER, donde se establece el importe específico de la bolsa de plástico. Ahora sí, ya entrando al tema de infracciones y sanciones, que es un tema bastante relevante, quería comentarles lo siguiente. En el gobierno, hace algunos años ya, se publicó el decreto legislativo 1420, que digamos que salió como parte de la reforma tributaria de hace algunos años, y se modificaron muchos temas de impuesto a la renta, de código tributario, de IGB. Y este decreto legislativo, dentro de las facultades que se le dio al Ejecutivo, básicamente se centra en las infracciones vinculadas con libros y comprobantes electrónicos. No se le dio mucho, no teníamos mucha atención sobre este decreto legislativo, porque de hecho faltaba que SUNAT publique una resolución de superintendencia asociada a las tablas de las sanciones vinculadas a estas infracciones. Entonces, no se publicó en el 2018, sin embargo, sí se publicó en el 2019. Y entonces quería comentarles sobre estas infracciones, ¿no? De hecho, hay 3 infracciones relevantes vinculadas a comprobantes electrónicos que están tipificados en el Código Tributario, que son el 174, numeral 1, 2 y 3. Lo que ven resaltado ahí es algo sumamente interesante que se publicó y que está en una norma con rango de ley, que es una infracción, así como no emitir un comprobante de pago, emitir un comprobante que no cumpla con las condiciones de emisión para ser considerado documento electrónico que soportan los comprobantes de pago electrónicos. En buena cuenta, en este enredo de palabras, lo que busca la administración es que si hay algún error, no solo en la factura electrónica, sino también en la representación impresa, las empresas podrían estar sujetas a un cierre local, ¿no? Como se ve en la tabla 1, 2 y 3, que aplica a diferentes tipos de empresas, a los que están en el régimen general, RER o RUS. En cualquiera de estos casos, cualquier error vinculado a una representación impresa podría detonar el cierre del local. ¿Qué otra infracción está vinculada con los comprobantes de pago electrónicos? Y este 174.2 está asociado a los documentos físicos, ¿no? Que se cumplan, que se emiten, otorgan los documentos cuya impresión se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto en las normas legales, pero que no reúnen los requisitos y condiciones para ser considerados como comprobantes de pago, ¿no? Y la 174.3, lo mismo, ¿no? Emitir comprobantes que están fuera del régimen en el que está incluido cada contribuyente. Entonces, lo interesante de estas sanciones, y habría que revisar eventualmente en qué infracción podría estar cada empresa ante alguna omisión o algún error en facturación electrónica, es que en los 3 casos, si se dan cuenta, hay cierre del local. Y si recordarán, la sanción de cierre
y han revisado probablemente mucha jurisprudencia, el mismo reglamento de fiscalización lo decía, que para que te impongan te pongan la sanción de cierre, tenías que tener un acta probatoria del agente fiscalizador, ¿no? O sea, en buena cuenta, SUNAT tendría que ir con alguien, pasaban de incógnito, no dabas el comprobante y levantaban el acta, no emitiste el comprobante, acta probatoria y podrían cerrarte el local. Necesitaban la presencia física del fiscalizador, del agente fiscalizador, para que te pongan esta sanción. Pero lo interesante de este decreto legislativo 1420 es la modificación que se introduce al artículo 183 del Código Tributario. Y si se dan cuenta, quizá no está muy claro aquí, lo he puesto en negrita, es que las infracciones del numeral 1, 2 y 3 del artículo 174 podrían imponerse sin la intervención de un agente fiscalizador o sin que estos la presencien, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y es lógico que termine facturación electrónica en situaciones como estas, es que ya no requerimos que haya un agente fiscalizador revisando si emitiste o no un comprobante de pago, o si lo emitiste bien o mal, porque SUNAT tiene toda la información en sus sistemas. A tal punto que el mismo Código Tributario ha dicho que estas infracciones que acabamos de mencionar, que podrían ser sancionadas hasta con cierre, podrían ser impuestas sin que un agente fiscalizador la presencie, ¿no? Y de hecho, en la resolución de superintendencia a la que estaba condicionada la vigencia de todas estas infracciones, dice expresamente que SUNAT pondrá especial énfasis en la detección de infracciones sin la presencia de agentes fiscalizadores. Claro, lo cierto es que con toda esta situación de pandemia, de hecho no lo hemos vivido porque hemos tenido que atender temas más complicados, ¿no? Pero en la medida que esto se vaya adaptando y normalizando, la administración tiene los recursos legales para poner infracciones sin que los visiten en sus oficinas. La resolución que les comento, en la que expresamente SUNAT indica que pondrá especial énfasis en la detección de infracciones sin la presencia de agentes fiscalizadores, es la 226-2019. En la parte de los considerandos, casi al final, lo dice expresamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta resolución, no? Lo que dice, bueno, como vamos a tener sanciones de cierre y nosotros no vamos a ir, ¿cómo vamos a regular la gradualidad? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a determinar primera, segunda oportunidad, tercera oportunidad? En buena cuenta lo que hace esta resolución es detallar cuáles son los criterios de gradualidad, qué se considera como primera, segunda oportunidad para los artículos 174, 1, 2 y 3, ¿no? Y acá están detallados en la presentación. Entonces, si se dan cuenta, la resolución modifica el régimen de gradualidad de infracciones y sanciones. ¿Por qué? Porque se ve en la necesidad de tener que hacerlo ante la posibilidad que SUNAT imponga estas infracciones sin la presencia de un agente fiscalizador, y este es un cambio radical en el sistema jurídico peruano, ¿no? Que ha pasado, muchas personas no lo han tenido en el radar, se los comentamos para que tengan la diligencia de hacer una revisión detallada de los XML y de las representaciones impresas. ¿Sí? Voy a entrar a libros electrónicos, no, creo que no hay ninguna pregunta, en todo caso seguiré avanzando y las revisaremos hacia el final. Si gustas, Jessica, hacemos un alto respondiendo las preguntas que sí te han hecho varias de facturación electrónica. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me las lees, Marisol? Te las leo ya, te las leo. Dice, a ver, aquí hay varias, ¿dónde está? Ya, donde dice, Manuel nos pregunta, en algunas ocasiones, cuando realizo la consulta de validez del comprobante de pago electrónico, sale que no existe. Posterior a esto me comunico con el proveedor y me manda el CDR donde me indica que el comprobante es válido. ¿Es cierto lo que me indica el proveedor? Debo decirte, Manuel, que sí.
Y no es que tome partido por los proveedores o por SUNAT, pero en nuestra experiencia ocurre y ocurre mucho, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto, no? Y es porque habría que verificar primero en qué sistema estás, si estás en el sistema del contribuyente o en el sistema OCE. Pero en cualquiera de los dos casos, que podrían haber algunas particularidades dependiendo del sistema, en los dos casos lo he detectado, ¿no? ¿Y por qué ocurre? En el caso del sistema OCE, es porque el que te da la validez del comprobante es OCE. Y en principio, una vez que tú tienes el CDR-OCE, tú no deberías preocuparte de más, porque el OCE está autorizado por SUNAT para que lo valide. Sin embargo, la norma dice que el OCE debe reportarle a SUNAT ese comprobante de pago dentro de 1 hora del plazo de generado el documento. Valgan Ya. verdades, esa hora no se cumple. Y lo cierto es que la conexión OCE-SUNAT al inicio no fue tan estable y todavía siento que tiene oportunidad de mejora, ¿no? Y ocurren situaciones como estas, que tú tienes un comprobante con un CDR, quizá aceptado por OCE, pero que no lo encuentras en SUNAT. ¿Por qué? Porque la conexión OCE-SUNAT pasó algo ahí. Ahora, la norma te dice que si tú tienes un CDR-OCE deberías estar tranquilo con la validez de tu comprobante. Y de hecho le hemos pedido a la Administración Tributaria que emita un informe o algo para tranquilidad de las empresas diciendo esto precisamente, que si yo tengo el CDR-OCE no debería preocuparme de más. No necesito verificar que OCE lo reportó a SUNAT y que está en SUNAT, ¿no? Porque eso ya debería ser un problema de OCE-SUNAT y una infracción del OCE eventualmente. Pero hasta la fecha no hay un informe en ese sentido. Por otro lado, si es que tu empresa está en el sistema del contribuyente, en el que SUNAT valida el XML, sí hemos visto, pero debería serlo menos, y ahí sí lo miraría con más cuidado, es que el comprobante, si tiene un CDR válido, no deberías tener observación. Y puede ser que haya ocurrido también un problema de conexión entre el proveedor y SUNAT. Ahora, si tú tienes un CDR válido, yo me quedaría tranquilo. Sí lo reportaría a la administración tributaria y de hecho hacemos esta gestión con algunos clientes, decirle, oye, tengo el CDR, ojo, te estoy avisando, si hay un problema con el proveedor, con el OCE, te lo vengo a informar, ¿no? Porque no debería la administración, creo que no debería, luego cuestionarte la validez del comprobante, ¿no? Pero sí es cierto, Manuel, que ocurren este tipo de situaciones. Te diría que identifiques todos tus casos, los tengas bien detallados y poder en algún correo o en algún escrito poder informarlo a la administración tributaria, ¿no? Muy bien, aquí esto es una pregunta del Facebook que José nos ha ayudado a traer aquí al Zoom. Tengo una consulta sobre la validación de SUNAT sobre impuestos, dice. Cuando yo realizo una nota de crédito anulando un producto de la factura original, en la nota de crédito el producto tendría valor cero. ¿Qué tipo de impuesto debería tener esa línea para que SUNAT no lo rechace? Bueno, bien raro que haga Mm. una nota de crédito con un valor cero, ¿no? Pero a ver, no sé, Jessica, te la dejo. Sí, me llama la atención que sea con valor cero, quizá fue una transferencia gratuita, ¿no? Porque es la única razón por la cual tendría valor cero, sería gratuita la transferencia. Y en el caso de las transferencias gratuitas, tengo mis valores referenciales que pongo en la factura. Y ahora, no he visto, debo confesar, en toda esta experiencia que pongamos notas de crédito con valores ceros. Lo que pasa es que si tú pones, y aquí yo creo que podría ir la respuesta para que lo revises, José, eh, cuando tú recibas una factura o una nota de crédito, en cada línea tú le dices a SUNAT si esa operación es gratuita o onerosa. Si tú le dices que es onerosa, te va a pedir que le pongas un importe y un IGB asociado. Pero si de repente no marcas esta operación como onerosa, sino más como gratuita, en ese escenario no debería exigirte ningún valor. Sin embargo, me llama la atención que tengamos una nota de crédito de valor cero, ¿no? Sí, Habrá que revisar este caso. hay que revisarlo bien. Kelly nos pregunta, ¿es obligatorio consignar en la factura electrónica la leyenda operación sujeta al spot para que el comprobante sea válido? De hecho, en las últimas validaciones que ha puesto la Administración Tributaria, te pide que tú pongas este dato.
en el VL 2.1, que ya está vigente desde el año pasado, de carácter obligatorio, uno de los campos es esta leyenda, que debe ir en la representación impresa incluso, ¿no? Entonces, sí debería ponerse. Sí es un requisito mínimo del comprobante, ¿no? Y mi sugerencia es que debería estar en el documento, tanto en el XML como en la representación impresa. Muy bien, Consuelo, para ratificar nos pregunta, entonces, ¿no hay obligatoriedad del Código de Productos SUNAT? Es una buena noticia, ¿no, Jessica? Sí, para Para factura algunos. electrónica. Recuerden, para factura electrónica no es obligatorio, Consuelo, es una buena noticia. Sin embargo, es una noticia buena a medias, porque en libros electrónicos quedó algo de este código de producto que ahora lo vamos a comentar. Ya. Luego Daisy nos pregunta, no, pues Daisy, claro que les vamos a enviar el material, no se preocupen, lo vamos a colgar en la web de Quantum y está al acceso de todos ustedes. Mari nos pregunta sobre el XML. He observado en cuanto al nombre del archivo, en algunos casos inician con RUC, tipo de documento, serie, número. Pero en otros casos los nombres son muy distintos a estos. ¿A qué se debe? ¿Cómo deberían ser guardados? Entiendo que te refieres a cómo tú lo archivas, el documento electrónico, el XML, ¿no? Hay una forma de reportar a la administración tributaria la estructura del XML y en efecto están los campos del RUC, razón social, de hecho el domicilio fiscal no es obligatorio, pero este, hay un orden, ¿no?, que te pide la administración tributaria. Ahora, ¿cómo tú guardas el archivo electrónico? SUNAT no ha entrado a ese detalle, ¿no? Entonces, no habría problema, en mi opinión, de si lo guardas de cierto orden o a la inversa, ¿no? Lo importante es que adentro en el XML sí estén todos los datos que te pide la administración. Ya, uy, y tenemos muchas preguntas. Vamos a ver con algunas hasta que den las 11 que empieces con la parte de libros, ¿bien? Claro que sí. José, a través de Diana por el Facebook nos pregunta, ¿los comprobantes de retención actualmente se declaran mediante el módulo de Declara Fácil? Y estos se alimentan de lo que hemos facturado. Sin embargo, en el facturador hay más comprobantes que no llegaron a SUNAT y está la declaración, a eso sí ya no leí bien, esta declaración es ineditable. ¿Cuál será la medida que debemos optar? ¿Solo reenviarlo a pesar de que difiera de la fecha? Porque SUNAT tiene hasta 48 horas para responderte. Sí, imagino que cuando dices facturador están usando el SFS, ¿no? No están usando ni sistema contribuyente ni OCE, que es un caso específico. Sí he visto este tipo de situaciones en el SFS, no lo manejamos directamente, pero sí algunos de nuestros clientes lo han usado. Y en efecto, ¿no? El comprobante de retención debería estar de la mano del comprobante de compra que tú has recibido, ¿no? Entonces, debería estar asociado y tú no deberías tener retenciones adicionales a lo que tienes un comprobante, porque lo que va a ocurrir, y ahí me llama la atención, Daisy, y sí creo que deberías, perdón, Viviana, Diana, eh, Diana. perdón, comentarlo con Bien. Sunat, que vas a tener un certificado de retención asociado a una factura que no existe, que no está en SUNAT. O puede ser que se me ocurre, es que esa factura de compra la emitió un proveedor que estaba en el sistema OCE. Y entonces el OCE no la reportó a SUNAT, entonces por eso SUNAT no la ve. Pero sí existe una factura válida con CDR. ¿Qué te recomiendo verificar? Que esas facturas de compra que tienes y que deberían estar asociadas a un certificado de retención tengan un CDR. Con eso tienes la tranquilidad de que estás reportando las facturas, los certificados de retención de manera correcta. Ok. Walter nos pregunta, cuando utilizo el portal de SUNAT para emisión de facturas, ¿en qué momento se carga el código QR? En el caso de las facturas emitidas desde SUNAT, tienen una particularidad, ¿no? De hecho, al inicio de la presentación, no sé si recuerdan, ponía 4 de los sistemas más utilizados y les decía que cada sistema tiene sus propias reglas, ¿no? Este tema del código QR aplica en OCE y sistema del contribuyente y
en el caso del sistema de SUNAT no, no está esta exigencia, con lo cual no lo van a ver, ¿no? Ya. Mari nos complementaba la pregunta anterior donde decía que el valor cero al que ella se refería era para anular una factura que solo tenía error en la descripción y solo si está dentro del plazo de 7 días. Es lo que nos está confirmando. Sí, ok. En el caso de esta nota de crédito, y creo que entender hacia dónde va, cuando hay un error en la descripción del bien vendido o un error en la razón social, de hecho SUNAT te permite emitir una nota de crédito especial, ¿no? Que no existía antes. De hecho, si recuerdan, el Tribunal Fiscal decía, la nota de crédito no sirve para o no está hecha para corregir ese tipo de errores y deberías más bien anularla, coger tus 3 papelitos y poner anulado, la guardas y emites una nueva, ¿no? En el caso del mundo electrónico no se puede, y de hecho es la razón por la cual SUNAT deja estas dos alternativas, de error en la descripción o error en la razón social. Y las notas de crédito, y le diría a Daisy que lo verifique, es qué código de nota de crédito se está reportando. Debería ser, si no me equivoco, el código 2 o 3, ¿no? Que es por error en la descripción. Entonces, en ese caso, lo que tienes que hacer, Daisy, es consignar este código en la nota de crédito, emitir por el monto total de la factura original, pero si la pones en cero, es como si el documento original no estás moviendo el valor. Entonces, hazlo por el valor total de la factura original y genera la nueva factura. Muy bien, esto es para Jocelyn que nos hizo la pregunta por Facebook, ¿bien? Y para ya dar pase a libros electrónicos es la última pregunta de este primer bloque, ¿ya? Para que no se queden con pena los que no hemos podido responder. Lo hacemos en la segunda parte. José dice, Edgar Zulca pregunta, para los cambios surgidos en la normativa, ¿es necesaria una intervención técnica en el programa o todos podemos hacerlo después de una capacitación? Habría que verificar a qué programa se refiere, ¿no? Ahora, mi experiencia es que, sí, claro, todos podríamos hacerlo, ¿no? Lo cierto es que facturación electrónica, bajo mi punto de vista, no es netamente un proyecto de tecnología, ¿no? Es un proyecto tributario que se soporta en tecnología. Y entonces, más allá del cumplimiento del XML y las estructuras y los tags que hay que reportarle a SUNAT en el sistema OCE o en el sistema del contribuyente, lo que hay que verificar es que aquello que se está reportando por tipo de operación esté alineado con las normas tributarias. Y eso necesariamente habría que verlo con el equipo no solo de tecnología, sino con el equipo contable o de impuestos, ¿no? Entonces mi recomendación es, claro que se puede, podrían hacerse, pero no se pierda de vista que esto es un proceso, un proyecto de impuestos que se soporta en tecnología, ¿no? Para que no hayan errores luego que decanten en sanciones. Y en esa línea de la normativa, nos pregunta a Acevedo, ¿cuál es la norma en la cual se indican las validaciones referidas a las detracciones? La habías comentado, creo, ¿no, Jessica? Sí. Ahora, norma de validaciones, como le decía al inicio, no se ha publicado en el petróleo, se ha publicado en la página web de SUNAT, ¿no? Hay una parte en la zona de comprobantes de pago donde dicen validaciones y ahí uno se puede descargar un Excel donde te dice dónde o qué te va a validar SUNAT, ¿no? Y te dice, esto lo ha valido a partir de julio, de repente saldrán validaciones para noviembre y todo lo demás. Pero estas son las validaciones técnicas, ¿sí? Yo decía, las validaciones técnicas van de la mano de las normas de facturación electrónica. ¿Cuáles son estas normas? Hay dos grandes, que son la 097-2012, para aquellos que estén en el sistema del contribuyente, y la 117-2017, para aquellos los que están en el sistema OCE, ¿no? Y todas las modificatorias, ¿no? Si entran al SPIC van a salir todas las modificatorias. Entonces, estas reglas originales están en estos anexos, están en esos lineamientos establecidos por SUNAT, pero la validación técnica de qué tipo de error, cómo lo voy a validar, dónde lo voy a validar, sale en este Excel, que no se publica en el peruano, sino más bien la SUNAT lo publica en su página web. Página web. Y hay un tema que de repente le pasa no solamente a los recibos públicos electrónicos. Mari nos pregunta,
sobre los recibos públicos electrónicos hay problemas de validación en la clave SOL. Cuando pasa eso, ¿cómo se puede salvar el problema? Recibos públicos porque por servicios de Luz, telefonía. luz puede ser, ¿no? Ujú. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido con los recibos de servicios públicos, ¿no? Y este es como un mundo especial dentro de facturación electrónica. De hecho, SUNAT publicó una norma específica, así como existe el sistema del contribuyente, el sistema OCE, hay un sistema para recibos, ¿no? Y que de hecho SUNAT te da dos opciones, ¿no? De reportarlos vía TXT a SUNAT o reportarlos vía XML. ¿Qué es lo que he visto que hacen las empresas? Porque realmente a los que emiten este tipo de comprobantes son empresas bastante grandes, con sistemas bastante complejos, es hacerlo vía TXT. Lo que han optado es mandarlo por TXT a la administración tributaria. Ahora, es probable que en esta fase se encuentren este tipo de errores, ¿no? Porque lo que está ocurriendo con este sistema es que todavía no es un sistema maduro. Entonces, va a pasar lo que nos comenta esta persona, perdóname, no escucho el nombre, pero que, Mari. Mari, tienes el comprobante pero no lo encuentras en SUNAT, ¿no? Entonces, no creo que sea el único caso que tengas. Hasta que este sistema madure va a pasar algunos meses todavía. De hecho, hay una obligatoriedad para las empresas de telecomunicaciones que viene a octubre, entonces el sistema recién está arrancando en cierta forma, ¿no? Sí te diría, Mari, que tengas, si tienes un CDR, estate tranquila, ¿no? Pero asegúrate de tener un CDR de SUNAT, o perdón, un CDR de aceptado del comprobante electrónico para asegurar que ese documento es válido. Ok, sí, porque decía que no puede validarlo desde febrero. Gracias, Jessica. Entonces te dejo y continuamos con libros electrónicos, ¿sí? Correcto, gracias Marisol. Bueno, ya para cerrar la parte de libros electrónicos, han habido cambios, no tantos quizás como facturación electrónica, pero aquí queríamos detallarlos, ¿no? Bueno, esta resolución, la 108-2020, y básicamente lo que o lo que trae esta resolución son algunas novedades sobre el código de producto. Como les decía, esta buena noticia es a medias, porque si bien el código de producto no es un requisito mínimo para facturas electrónicas, lo cierto es que sí se mantuvo para libros electrónicos, ¿no? Y a veces hay personas que dicen, oye, pero es un sinsentido, si me lo exigen por un lado, no me lo exigen por el otro, o sea, sigo teniendo la carga operativa, ¿no? Y es verdad, sí, el SUNAT todavía lo ha mantenido, pero con ciertas particularidades que la vamos a comentar ahora. ¿Qué estándares se pueden utilizar? Bueno, el de Naciones Unidas, el GETIN, que es parte del GC1, digamos, son los mismos estándares. Y a partir de enero del 2021 es de uso facultativo en el registro de activos fijos, inventario permanente en unidades físicas e inventario permanente valorizado. ¿Sí? ¿Cuándo es obligatorio? ¿Cuándo es obligatorio? Debe incluirse de manera obligatoria en el registro de entrada y salida de los activos fijos o de las mercaderías y productos terminados, solo si este dato fue consignado en el comprobante de pago electrónico. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una empresa que por X razones incluyó este dato dentro de sus facturas electrónicas, ahora, la norma no lo dice expresamente, es mi entendimiento, las facturas electrónicas de venta, o sea, si yo emití un comprobante y en ese comprobante incluí el código de producto SUNAT, estaría obligado a incluir este dato a partir de enero del 2021. De hecho, esta obligación iba a ser para julio del 2020, pero debido al estado de emergencia, SUNAT lo movió hacia enero del 2021. No es obligatorio para todos, no es obligatorio para todos los libros, son estos libros, y la obligación recae en el contribuyente si es que incluyó ese dato en el comprobante de pago electrónico. No lo dice la norma, pero yo entiendo que debería ser el de venta. ¿Qué otras modificaciones interesantes trae libros electrónicos? Bueno, que a partir de enero del 2021 vamos a tener una versión 5.2
los cambios básicamente relevantes están asociados al impuesto a las bolsas, que ahora lo vamos a comentar. Y hay un tema bien importante que también salió en esta norma que les decía, la 108/2020, que si ustedes leen la parte de los considerandos, no lo dice expresamente. Se centran mucho en el tema del código de producto, en el tema del impuesto a las bolsas, y no mencionan nada de esto, pero se dice respecto del cuo lo siguiente, y esto es bien importante tenerlo en cuenta. En el registro de inventario permanente valorizado, si el cuo proviene de un asiento contable consolidado, debe mantenerse la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. ¿Qué quiere decir esto? Y de hecho aquí les he traído la norma para que la vean. Está dentro de la estructura del registro de inventario permanente valorizado. Lo que está en negrita es justamente el cambio. Es que si tenemos asientos bolsas, que es muy común en la contabilidad, muy común cuando han habido implementaciones de SAP u Oracle, tener asientos bolsas, lo que te pide la administración tributaria es que tú me tienes que, de alguna forma, mostrar la trazabilidad de la información. Usualmente SAP, Oracle u otros desarrollos o otros sistemas, perdón, son sistemas contables. Y hay otros sistemas comerciales que caen en la contabilidad. Y claro, en SAP o en Oracle se genera el asiento bolsa. Lo que te está diciendo es una vez que tú, si tú tienes en este libro un asiento bolsa, tienes que poder identificar de dónde vino y poder hacer la trazabilidad de la información. Cuando venga su nata fiscalizada, te va a decir, ok, acá dice 1.000.000, muéstrame el detalle. Y tendríamos que tener la posibilidad de mantener la información detallada que permita a la administración efectuar una verificación individual de cada documento. Y esto no es menor, ¿no? No compromete un desarrollo menor. Si ustedes en su contabilidad tienen este tipo de situaciones, sí les diría, revísenlo ya, porque hacer ese tipo de modificaciones en los sistemas, poder guardar esa trazabilidad por documento, es bien complejo. Entonces, si no han alertado internamente, háganlo, revísenlo, porque probablemente este tipo de situaciones generen la imposición de infracciones, ¿no? Como les digo, mi opinión es que para la administración una forma fácil, eh, o más que fácil, menos complicada quizá, de recabar recursos para el fisco es a través de las multas por temas formales, ¿no? Tanto en facturación como en libros electrónicos. Es simplemente, no cumpliste la estructura, no cumpliste la norma, ok, te multo, ¿no? Entonces, de ahí es que nuestra recomendación es siempre que miren con detalle o miren con detalle este punto específico del registro del inventario permanente valorizado, ¿no? También han habido cambios en libros electrónicos asociados al impuesto a las bolsas, ¿no? Como les decía, se tiene que consignar en el comprobante de pago y también tiene que consignarse en el registro de ventas y compras. Y de hecho va a estar disponible esta columna en la versión 5.2 que ha publicado la Administración Tributaria. Si esto es lo que se ha regulado en la norma, en la 108/2020, si se dan cuenta, hay una columna específica al lado del IGB y del impuesto a las bolsas de plástico, ¿no? Ya no se debería consignar como otros tributos y cargos, sino que tiene su apartado específico del impuesto a las bolsas. ¿Por qué? ¿Qué gana la administración? A veces me han preguntado en tener tantas columnas de detalle, ¿no? Con el impuesto, el selectivo y N cosas. Te piden mucho, que abras mucho la información. Y básicamente porque en vista de que se nos vienen las fiscalizaciones electrónicas, para la administración es mucho más fácil revisar información que está ordenada, información estructurada. Y los libros electrónicos son información estructurada. Las facturas electrónicas son información estructurada, que es fácilmente cruzable con las declaraciones juradas, ¿no? Entonces, esta trazabilidad de la información es sumamente relevante, que ustedes la tengan en cuenta y que no solamente miren la parte contable, sino también miren cómo lo estoy reportando
en mis libros y en mis facturas electrónicas, ¿no? Como les decía, hay un campo específico para las bolsas y lo mismo en el registro de compras. Hay un campo específico para el impuesto a las bolsas de plástico. Recuerden, lo que estamos proveyendo a la administración tributaria es información estructurada. En el decreto legislativo 1420, el que comentaba hace unos minutos cuando hablaba de factura electrónica, se incluyó una nueva infracción, que es la 175 numeral 10, y que está básicamente asociada a libros electrónicos, a la información que no se anota o se anota de forma incorrecta en los libros electrónicos, ¿no? Ustedes saben que las infracciones asociadas con libros pueden llegar al 0,6% de los ingresos netos, claro, con topes de 25 o X número de las UITs, pero no son infracciones menores, ¿no? Entonces, sí, la recomendación es cuidar las estructuras, pero no solo eso, ¿no? Porque SUNAT valía la estructura, sino cuidar el dato que informa la estructura y poder validar y poder tener la certeza que aquella información que estamos reportando en los libros electrónicos es una información consistente, ¿no? Eh, yo creo también que ante las inconsistencias que se detecten entre los libros electrónicos, SUNAT podría eventualmente pretender aplicar determinación sobre base presunta, ¿no? Es decir, bueno, tus libros no son consistentes, tu contabilidad no es consistente, entonces estoy habilitada para determinar sobre base presunta. No sé si llegue a eso. ¿Podría? Sí, porque lo que he visto en los libros es que las empresas se han cuidado con cumplir la estructura de SUNAT, pero el dato que viene en la estructura no es consistente. No es consistente ventas con mayor, no es consistente, y hemos hecho algunos juegos de libros, y es porque, claro, se ha pensado en que solamente se debe cumplir la estructura, pero no se ha cuidado en tener el control de toda la información contable, ¿no? Se los comento para que también lo revisen internamente, vean los cambios y que sea una oportunidad de revisión de sus libros electrónicos, ¿no? Y bueno, como les decía, hay libros, hay mucho menos que contar, no han habido muchos cambios. No sé si hay preguntas por la parte de libros, están mis Sí, datos de contacto. hay muchas que quedaron, Jessiquita, inclusive de facturación electrónica, así es que Ok, nos da tiempo para poder conversar, ¿sí? ¿Te claro, parece? claro que sí. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos, nos preguntan, ¿cuáles son los límites de días? Mariela nos pregunta, ¿cuáles son los límites de días para emitir una nota de crédito y anular o dar de baja un comprobante de pago? A ver, para dar de baja son perdón, para dar de baja son 7 días contados a partir del día siguiente de la fecha de emisión que se consigne en el comprobante, ¿no? Si yo emito un comprobante el 1 de julio, tengo 7 días contados a partir del 2 de julio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el 8 de julio podría dar de baja. Respecto a las notas de crédito, solamente hay 2 casos en los que la administración pone un límite de tiempo, que son justamente estos casos de las notas de crédito por error en la descripción o error en la denominación social, que son 15 días del mes siguiente. Entonces, salvo esos 2 casos de notas de crédito, las notas de crédito no tienen una limitación temporal porque precisamente son documentos que están muy ligados al negocio de las empresas, ¿no? Y no tendría mucho sentido que la administración las limite. Ya, muy bien. Sumeli nos pregunta, consulta referente a las retenciones. Por ejemplo, cuando entro a SUNAT, dice ella, me sale varias retenciones de un periodo, pero al momento que se declaró ese periodo en el Declara Fácil, solo salieron de los 5, solo uno, y las demás están volando. Ok. En meses posteriores. Yo lo que me imagino que podría estar ocurriendo con esos certificados de retención es que el comprobante asociado, ¿qué es lo que valida SUNAT? Cuando tú emites un certificado de retención, tú tienes que decirle a SUNAT el comprobante asociado. Y ese comprobante asociado tiene que tener una aceptación, tiene que tener un CDR aceptado, sea por la propia SUNAT o por el OCE, ¿no? Entonces, lo que podría estar ocurriendo es que esa factura de compra no tuvo esta aceptación y por eso es que no se termina de generar el certificado de retención. Recomendación,
todas sus facturas de compras, así como ustedes tienen mucho cuidado en sus facturas de venta, habría que tener sumo cuidado en las facturas de compra. Claro, si tienes 10, 20, 100 facturas, podrías revisar uno a uno. Pero cuando son 100, 300, 1000, 100.000, 200.000 facturas, esto se vuelve inviable, ¿no? De hecho, Marisol, si lo recuerdas, nosotros trabajamos mucho ya con los clientes en la parte de la revisión de los comprobantes de compra, ¿no? Em, Sí, Porque no es viable hacerlo uno por uno, no, y sobre todo porque aparte su app no es que está activa todo el tiempo, entras y la página no funciona, ¿no? Entonces la idea es, en cierta forma, automatizar esta parte de revisión de los documentos electrónicos para que no ocurran situaciones como las que nos comentan con los certificados de retención. sí, es verdad. Eduardo pregunta, ¿los archivos XML se deben guardar obligatoriamente y de ser así por cuánto tiempo? Sí, de hecho, el XML es la factura electrónica, ¿no? El PDF es es como una copia. eh, pero el que debe guardarse, y ustedes deben guardar, es el XML, yo diría dentro del periodo de prescripción, pero recuerden que si tienen compras de activos, deberían Sí, cuidar la verificación de la depreciación para no tener ningún claro. inconveniente. Ahora, lo que también pienso es que si la administración tiene el documento electrónico, digamos, por los principios de la ley del procedimiento administrativo general, la administración no debería pedirme aquello que ya tiene. Claro. Sin embargo, para no pelearse con la administración, es mejor guardarlos y tenerlos de backup, ¿no? No solo por Ya. temas tributarios, sino también comerciales, ¿no? Luna 26 dice renta neta, renta bruta, impuesto retenido y tasa de retención. ¿Esos campos deben llenarse? ¿Qué pasa si yo registro las facturas en enero, pero pago el impuesto en marzo? Perdón, lo escuché un poco entrecortado. ¿Esto era por certificados de retención? Dice que en el libro 8.2, en la columna Compras. renta bruta, impuesto retenido y tasa de retención. Esos campos deben llenarse. ¿Qué pasa si yo registro las facturas en enero, pero pago el impuesto en marzo? Si en realidad no comenta más, el 8.2, el libro 8.2, eso El será 8.2 el, y el el 8.2 compras de no domiciliados. número de Em, compras de no empleados. Ujú. sí, correcto, por eso hay retención. Lo que podría pasar o lo que podría ocurrir es que estos datos, si no los tienes a la fecha en la que presentas la declaración, recuerda que luego cuando presentes el libro del mes siguiente, puedes hacer modificaciones al comprobante que has declarado con fecha anterior. No recuerdo si son los códigos 1, 9, ¿no? Donde modificas el estatus de un comprobante reportado en un periodo anterior. Quizá eso podría ayudar. Ya, muy bien. Luego también Kelly nos pregunta qué documento debe conservar el contribuyente a efectos de respaldar el crédito fiscal ante una fiscalización. El archivo XML, el CDR, el PDF o la representación impresa. Kelly, ya Jessica nos respondió esto con la pregunta de Eduardo, ¿cierto? El XML es el que tienes que presentar en una fiscalización y guardarla durante el tiempo de prescripción. Los Correcto. otros son solamente un tema de control, pero no el que marca la pauta. Ahora, Y, sería ideal, sí, perdóname, Marisol, que te sí, interrumpa, el XML, como tú indicas, es correcto. Si se puede, yo también recomendaría guardar el CDR, ¿no? el Porque CDR, el ya, CDR dices, este documento lo emití y es válido, tengo la respuesta de SUNAT, ¿no? ya, muy bien. Mari dice, corregir datos como serie o número en el libro de compras con estado 9 conllevaría una multa. Em, es corregir la serie, yo ¿Qué creo o numeración en el registro de compras con que estado 9 conllevaría una multa? sí, pues si hay un tema del correlativo, entiendo ahí, ¿no? Podría haber una multa porque, ahora, ¿fue un error de registro en el libro o un error en sí en los comprobantes del correlativo, ¿no? Habría que verificar eso, Habría sí, que ver qué es, ¿no? sí, 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 sí. correcto. Sí, es mejor ver qué es, porque
acuérdate que no hay tema cronológico ni correlativo, porque en el registro de compras te llegan los comprobantes pues de distintas formas, Claro, pero habría que ver exactamente a qué se refiere con qué corrigió con el estado 9 para que no tenga problemas de multa, ¿sí? es correcto. Bueno, tengo por acá, por preguntas y respuestas, también nos han hecho varias preguntas y nos dicen, no hemos podido implementar el nuevo plan de cuentas 2020. ¿Tenemos multa o existe discrecionalidad de SUNAT? Eh, Ha habido discrecionalidad y de hecho hubo discrecionalidad para los temas de la declaración, pero se suspendió, ya terminó en Lima una vez terminado el estado de emergencia. No he visto, no sé Marisol, ahí si tú recuerdas algo, pero no he visto ninguna norma sobre discrecionalidad sobre el plan de cuentas, ¿no? No, no ha salido, así es que en teoría debería de usarse el plan de cuentas en el 2020. Y si para efectos, no es que SUNAT nos obligue a usar un plan de cuentas, porque eso viene por otro tema, que es el tema contable. Pero si en los libros y registros hay que poner la cuenta contable, el código, se entiende que debe de ser el plan de cuentas vigente. Por lo tanto, si hay algún problema de multa, sería una de manera indirecta, ¿no? No porque no haya adaptado el plan de cuentas en el 2020 específicamente. No sé qué opinas tú ahí, Jessica. Sí, sí, de hecho no he visto, o sea, no es que la administración tributaria te pida el plan de cuentas, ¿no? Esto es más un tema financiero, ¿no? Así Lo que es. tiene la administración tributaria es la determinación de los impuestos. Quizá el auditor financiero te pueda hacer alguna observación y podrías tener error en la determinación eventualmente, pero como plan de cuentas estoy pensando en el código tributario, no lo veo y tampoco en alguna norma de discrecionalidad, ¿no? Así es. Solamente sería por de repente no llevar los libros en las formas y cumpliendo con los requisitos y no llené de repente la columna de cuenta contable vigente en el ejercicio. O sea, lo veo más por ahí que por otro tema. O sea, sí, la discrecionalidad ya terminó el 31 ¿cuándo fue? El 31 de julio, Ajá. ¿sí? El 30 de junio, ya con tantas prórrogas que han habido, 30 de junio, ¿no? Porque el 31 No existe. o el 30 no existe. 30 de junio o 31 de julio, ya me marean. Pero hace poco, Em, sí, en un día dice, por error se digitó el tipo de cambio. ¿Cuál sería la recomendación a declarar? Colocar el código 1 en la columna 30. En realidad, entiendo que colocó un tipo de cambio que no correspondía, ¿no? O sea, ya son más de sí, detalle, me parece, sí. habría que corregirlo con el código de modificación de esa línea en el mes siguiente, ¿no? Ya. Y de hecho SUNAT es consciente que pasan este tipo de situaciones y por eso es que te permite modificar en el periodo siguiente, ¿no? Muy bien, entonces lo puede modificar en el periodo siguiente. Rolly nos pregunta, en el registro de ventas inicialmente se declaró en PLE la serie sin la letra, hace la modificación con el código 9. ¿Eso está sujeto a sanción? Se me cortó un poquito la señal. Entiendo que hubo un error en la serie del El documento. registro de ventas se declaró en el PLE la serie del comprobante, pero sin la letra inicial. Y ellos han hecho la modificación con el código 9. Eso sería materia de una sanción. Digamos, en estricto, SUNAT podría decir pues que hay un error o que no has declarado de forma incorrecta, pero yo apelo a la razonabilidad de la administración y yo creo que en este tipo de situaciones no debería. Ahora, claro, se desvirtúa, ¿no? Si tú no pones la E o la F, daría la impresión de que estás reportando otro documento, no era electrónico, ¿no? Este, mm, eh, podría, Podría defenderse, pero podría defenderse. literalmente podrías decir que has cometido un error en el correlativo, cronológico, etcétera, etcétera. Pero Sí, podrías sustentarlo. sí, yo creo que podría sustentarse. Ahora, como les digo, la administración ahora lo que va a venir es a mirar todos esos temas formales, los libros, ¿no?
Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se reporten libros electrónicos a la administración. Y el hecho de ponerle un código 9, que entiendo que es una especie de corrector de un error, ¿lo liberaría si el auditor de SUNAT se vuelve tan exigente, lo liberaría de la multa? Yo creería que sí, ¿no? Porque has hecho una subsanación, ¿no? Voluntaria. No he pegado aquí el régimen de infracciones, pero la subsanación voluntaria antes de cualquier notificación te liberaría de alguna infracción, ¿no? De una sanción, perdón. Muy bien, sí. José nos pregunta, ¿es necesario que la factura gratuita electrónica en el formato PDF se aprecien los valores referenciales unitarios, el IGB y el total? El valor referencial es para una transferencia gratuita, ¿no? Entiendo que debería ser una transferencia gratuita. Y sí, en el caso de transferencias gratuitas debe consignarse los valores referenciales, precios unitarios y totales. Es correcto. Y eso también incluiría el IGB, a pesar de ser una factura de transferencia gratuita, que finalmente la empresa es la que asume el IGB, no hay cliente a quien voy a regalar el bien. Sí, de hecho, las transferencias gratuitas son una de las razones por las cuales hay que tener bastante control, ¿no? Y que podrían generarse cierta distorsión. Porque cuando tú emites una factura por transferencia gratuita, el que lo recibe no tiene derecho al crédito fiscal, lo dice la norma del IGB. Sin embargo, cuando se reporta a SUNAT ese documento en el XML, va el IGB, ¿por qué? Porque sí lo tengo que pagar, ¿no? Ok, Si es una ya. transferencia sujeta al IGB, yo tengo que declararla a SUNAT. Pero mi cliente o a quien se le emite la factura no usa el crédito fiscal. Entonces, no va en la representación impresa, pero en el XML sí va. Son Muy como bien. dos caminos ahí. Justo las transferencias gratuitas tienen una forma bien particular de reportarse. Claro, y tiene sentido, ¿no? Porque la que va a mi cliente debe de ir sin el impuesto y la que viene a mí sí, porque yo soy finalmente. La pregunta está respondida también porque la pregunta fue similar a la de José. Okay. Y bueno, tenemos varias, Jessiquita, voy a dejar una última para respetar nuestra hora programada y también nuestros suscriptores y participantes el día de hoy que deben de tener ya una programación. Vamos a responderle a Wilder. A ver, Wilder pregunta, ¿qué pasa si una empresa contrata a un OCE y al momento de revisar en su NAT no figura? Por más que pasaron varios meses y después de un tiempo nos indican que la empresa le dio, por lo tanto todas esas facturas no sirven, pero sin embargo se tiene el CDR y el XML del OCE. ¿Quién Sí, sería el responsable de asumir este tipo de error y de solucionarlo? ¿Y cómo quedarían esas facturas en nuestros sistemas y para nuestros clientes? ¿Mm? es un tema, Wheeler, si estás pasando por esto, puedo decirte que te entiendo perfectamente. El tema con OCE no es maduro todavía y tenemos situaciones como las que nos acaba de reportar Wilder, ¿no? Ahora, si tienes un CDR-OCE de cada una de esas facturas, yo te diría es lo primero que tienes que guardar, ¿no? Porque esto en una fiscalización o con tu cliente habría que decirle, mi comprobante es válido porque tengo un CDR-OCE y el OCE es el que suplió a la SUNAT en la validación del comprobante, ¿no? Hasta ahí todo bien. Sin embargo, y yo era un poco lo que comentaba al inicio, sin embargo, los clientes quieren ver ese documento en SUNAT, ¿no? Y porque yo quiero estar segura que SUNAT lo tiene y que nunca jamás nadie me va a cuestionar nada, ¿no? Pero lo cierto es que el OCE, por N razones, no reporta esto a SUNAT, no solo en la hora, pero tiene una hora para reportarlo, sino no lo reporta en meses. Y lo hemos visto con varios clientes. ¿Qué te recomiendo, Wilder, hacer? Es generar un escrito, dirígeselo al OCE con el que estás trabajando, repórtale todos los XML que tienes, adjúntale quizás en un USB, no sé, los CDRs que tienes, y pídele que te indique el ticket de atención que él presentó a SUNAT
para validar por qué razón SUNAT no ha recibido este XML, ¿no? Ahora, nosotros hemos hecho el pedido a SUNAT de que emita un informe, algo, Marisol, de repente ahí podríamos presionar un poco más en el que diga, si tú tienes un CDR-11, tranquilo, yo he dicho que sea el OCE el que te valide y no necesitas tenerlo en SUNAT, pero hasta ahora no hay un informe de SUNAT en ese sentido, y por eso es que queda la inquietud de te acepto o no el comprobante solo con el CDR-11, debería ser sí. Un informe de SUNAT nos ayudaría mucho. Ahora, en tu contabilidad, yo lo reportaría como documento aceptado, ¿no? Porque tengo un CDR aceptado. Y sí haría la gestión con el OCE, si no te responde, con la administración, reportando estas situaciones, que quede evidencia de que tienes el CDR-11 y asegúrate de tener el CDR-11 de cada comprobante para que luego no te cuestionen ese documento. Pero hasta ahí hemos ganado la parte tributaria. En la parte comercial es más complicado, ¿no? Porque puede ser que no te quieran pagar este documento porque no lo ven en SUNAT. Y lamentablemente hasta que SUNAT no emita un pronunciamiento, creo que las empresas se van a cuidar de no pagar el documento hasta que se tenga la evidencia de que o se lo reportó a SUNAT, ¿no? Es una situación bien complicada la que estamos pasando ahora, y lamentablemente no hemos tenido ningún pronunciamiento de SUNAT sobre este punto, ¿no? Mira, pues qué tema tan delicado, ¿no? Porque podría ser también que pareciera que hay empresas que se presentan como OCEs y una empresa con toda la confianza del caso también llega a hacer negocios con esta empresa y es posible que ella no esté ni registrada ni considerada como tal, que podría pasar eso a ese nivel, ya tendríamos que ir a unas demandas ya de otro tipo. No, de hecho, SUNAT por eso ha publicado un registro de OCE. Tú entras a Ah, Google, un lo que hay que registro de revisar. OCE, deberías verlo ahí, ¿no? Si no, no deberías validarlo. De hecho, ¿qué es lo que ocurre en el mercado también? Que hay proveedores que no son OCE, pero están aliados con un OCE. ¿Y cómo te das Claro. cuenta que estás aliado con OCE? Porque cuando tienes que hacer un trámite en la clave SOL para que SUNAT sepa que estás trabajando con un OCE específico, lo tienes que encontrar en SUNAT, en clave SOL. Lo encuentras, hay una lista desplegable de 15 empresas. Entonces, si no lo encuentras, no habría forma de que emitas en OCE sin un OCE autorizado por SUNAT. Claro, claro que sí. Y hay un Aquí, tema, solamente un tema adicional. Recuerden que este año, en junio de este año, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda del Colegio de Contadores, o de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores de Lima, lo de sí, la inconstitucionalidad de OCE. ¿Qué quiere sí. decir? El sistema OCE ya está y no hay vuelta atrás, ¿no? Con lo cual habría que pedirle a SUNAT Sí, que madure este sistema, ¿no? claro. Sí, ahí podemos hacer algo, Jessica. De repente lo conversamos y lo tramitamos. Si hay una necesidad imperiosa de atender esta duda, lo podríamos canalizar, porque esa es la idea también de estas reuniones, de detectar temas que hay que mejorar y advertirle a la administración en qué casos los contribuyentes estamos pues o desamparados o con alguna duda que nos da, no nos da seguridad jurídica. Ronald Galarreta me ha levantado la mano. ¿Desea hablar, Ronald? Le puedo activar el micro y de repente nos quiere hacer una preguntita como para ya con él cerrar nuestro bloque. Claro que sí. Ya puedes hablar, Ronald. Activa tu audio y podrías trasladarnos tu inquietud. O de repente fue de casualidad que se le activó levantar la mano. Ronald. Ok, vamos a entonces. Ya, y entonces, ahí está. Hola. Ya. Bueno, aquí entonces vamos a cerrar Jessiquita, ahora sí, lo prometo. Es que empiezan a escribir más y más preguntas y vamos a tratar de absolverles las preguntas ya fuera de nuestra hora de la capacitación o de este seminario que hemos presentado el día de hoy, de este webinar. Aquí lo que dice Denis
Es, por favor, yo tengo una empresa en la que vendemos bebidas. Cuando compramos en marzo de 2019, la factura era válida e incluso tiene percepción. Y por lo tanto hemos enviado en el registro de compras electrónico y hemos usado el crédito fiscal. Ahora, cuando estaba haciendo la declaración anual del 2019, nos dimos cuenta que esa factura del mes de marzo he dado de baja en agosto 2019. ¿Qué puedo hacer, por favor? Uy, debe de ser algo también muy frecuente en las consultas que ves en tu área. Sí, Cuéntanos, esto, Jessica. Cristina, y eso lo he visto muchas veces, y lo he visto en un cliente que presentó una solicitud de devolución por drawback y se la denegaron porque las facturas habían sido dadas de baja, ¿no? Y él ni enterado, ¿no? Entonces, una factura de baja, no hay forma de revertirla, ¿no? Lo que ha ocurrido en ese caso es que tienes una venta sin comprobante, ¿no? Yo te diría, emítelo, guarda los papeles de trabajo diciendo que está asociado a esa venta del 2019, este, que no es que no emitiste el comprobante, no hay multa por no emitir el comprobante, pero sí lo emitiste, pero se dio de baja, no existe ahorita. Entonces habría que generar uno para la operación del 2019, ¿no? Y quedar en cierta forma cubierto. Ya la baja no hay forma de revertirla. Claro, aunque él está, Jessica, perdóname, en el caso de un comprobante pago de compras que usó, del que usó. Perdón, ok. Habría que pedirle, bueno, de hecho ha habido jurisprudencia ahora último, sobre el tema del comprobante electrónico, ¿no? Y un poco lo que la SUNAT dice, y ha ido en línea, perdón, el Tribunal Fiscal con lo que ha dicho SUNAT hacia el 2017, creo, era, no necesitas el comprobante, o al menos tenlo antes de la fisca, ¿no? Entonces, habría que decirle al cliente, a tu cliente, que te emite el comprobante, porque no tienes comprobante. Lo que ha ocurrido es que no tienes un comprobante asociado a esa adquisición. Entonces, debería pedirse al cliente el comprobante y tenerlo antes de que caiga SUNAT en una fiscalización, ¿no? Y ahí te salvarías con esta última posición del Tribunal Fiscal sobre el comprobante de pago. Y de ahí la importancia, a colación de los que nos comentan, de poder validar todas tus compras, pues no te das cuenta, ¿no? De si se le dieron de baja, si era de tracción, no sabes, porque tendrías que revisar uno a uno. Y un poco aprovechando este seminario, comentarles que nosotros podemos ayudarlos en esta tarea de revisión automática de la parte de compras, dada la experiencia que tenemos con facturación electrónica y todo el apoyo que tenemos del equipo de Quantum en la parte tributaria también, ¿no? Sí, muy bien, Jessica, en realidad eso es así, o sea, esto que le hablas a Denis Ramos es algo muy usual cuando no se hacen estas revisiones tan minuciosas. Podemos perder crédito fiscal, podemos perder un drawback, en tu caso, como el que comentabas, porque finalmente esas facturas no existen oficialmente para SUNAT. Y corremos riesgos y contingencias muy grandes, por lo tanto el mensaje es, por favor, revisen, cuiden XLML, que tengan el CDR, que tengan todos los archivos sabidos y por haber, para que puedan ustedes en algún momento pues sustentar todas sus operaciones, ¿no? Y acá hay una duda que también a mí me genera, y la pregunta Lorena, ¿desde cuándo hay la obligación de las guías de remisión electrónica, Jessica? No es Porque creo obligatorio. que el circuito debe de ser ya debería de estar cerrado y completo para que ya, si vamos a hacer todo electrónico, que sea todo electrónico y la trazabilidad sea también más sencilla y las operaciones reales de verdad salgan a relucir, ¿no? Y así también Sí, eh, la informalidad y todo eso, ¿no? es correcto. De hecho, no existe obligatoriedad de guías de remisión, pero ya venimos implementando guías de remisión en varios clientes. Una de las razones que lo ha acelerado es justamente esta situación de emergencia que estamos viviendo. Nuestra recomendación es comenzar a hacerlo con calma.
También podemos ayudarlos con guías de remisión. Tenemos muchos clientes que han migrado a nuestros sistemas viendo no solo facturas, sino guías y certificados de retención y percepción del IGB también, ¿no? Claro. Muy bien. Bien, entonces, mil gracias, Jessica. Tú siempre tan práctica, tan didáctica, nos ayudas mucho que cambian, y la verdad yo le decía a alguien de la SUNAT, ya tendrían que sacar un texto único ordenado de todo lo que es facturación electrónica y libros electrónicos, porque de verdad esto es todo un tratado para poder entender los cambios que hay tan continuos. O sea, entendemos que queremos modernizar todo, pero la verdad que demanda demasiado esfuerzo de parte de todos los contribuyentes el entender todas estas modificaciones y cumplir con tantos requisitos que finalmente es necesario una especialista, como en el caso de usted, estratégica en todos los temas que lleva a cabo Quantum Consultores, y la verdad que ha sido un valioso apoyo, y nuestros auditores también cuando realizan su trabajo de auditoría tributaria o revisiones tributarias, llegan a ese nivel de revisión para poder advertir a nuestros clientes, y bueno, en muchas ocasiones lo advertimos a tiempo. En otras, donde recién entramos de repente a una nueva cuenta, vemos que ya han sucedido los problemas que muchos de nuestros participantes han comentado. Entonces, esperamos que les haya sido muy útil. Muchas gracias una vez más, Jessica, por tu participación. Los alentamos a que llenen la encuesta, por favor, una vez que salgan de la transmisión. Siempre nos ayuda un feedback para cada día mejorar más y más. ¿Tus palabras, Jessiquita, de despedida? Y muchas gracias Marisol, muchas gracias al equipo de Quantum, gracias a todos los participantes. Y nada, ha sido para mí muy grato poder contarles sobre facturación electrónica, que es parte de nuestro día a día de libros electrónicos. Y nada, quedamos a su disposición para poder ayudarlos en estas revisiones, ¿no? De la mano de Quantum, ¿no? Y por si acaso las preguntas que no quedaron atendidas, tienen aquí el correo de Jessica en esta diapositiva, pueden escribirle, siempre y cuando sea respecto del tema tratado hoy. Ella con mucho gusto los va a atender y ayudar en las respuestas, ¿bien? Claro que Muchas sí. gracias y Que tengan cuídense lindo día. mucho. Gracias, nos vemos. Para nuestros suscriptores, en la noche, recuerden que tenemos nuestra sesión de coaching y liderazgo, y va a ser un tema muy interesante de destrezas y habilidades directivas, si es que los animo a conectarse a las 6 de la tarde en una nueva edición de Quantum Escuela de Negocios para los miembros suscriptores. Gracias y cuídense mucho. Chao, Jessica. Saludos en casa. Muchas gracias. Chao, chao.